Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, en una conversación interesante hasta ahora con Elena Bustos. La maestra Paula Xiomara le dijo María Elena, pero es que la costumbre nuestra en la República Dominicana, el nombre es casi siempre María Elena, por eso a la maestra se le fue así. Pero bueno, son de las cosas en este mundo de Dios. Estamos esperando porque Duis Cantillo también se conecte, es otra persona preparada, que maneja el tema, tiene experiencia sobre el tema, y a nosotros nos interesa abordar con cierta frecuencia este tema, porque es desafiante y siempre nos da múltiples miradas para el análisis y siempre deja múltiples interrogantes planteadas. Juan Francisco siempre insiste cuando se aborda el tema, bien, lo que ha dicho Elena, ha sido planteado también en otro momento, y Juan Francisco dice, pero es que en el discurso, no de las féminas, sino de las feministas, está que el sistema patriarcal, que el machismo, que nos educan para servir al hombre, y que hay un sistema un tanto de opresión y esto, pero Juan Francisco se pregunta, ¿quién educa a los niños? ¿Solo el hombre? ¿Dónde está la participación de la mujer en la formación, en la educación de los varones, de los niños? En mi caso, yo tuve 2 abuelas, mi madre, 3 hermanas, tengo 3 hijas, tuve 8 tías. Bueno, ¿y cuál es mi formación? ¿Hasta qué punto estuvo en mi formación el peso femenino? Y cómo la orientación. A mí no se me ocurre nunca pedirle a una compañera o a mi esposa o a mi mujer, no importa cómo la denominemos, en circunstancia X, que me lave una ropa o que me planche una camisa o que me haga un café. Nunca. Y en mí es prohibido levantar la voz, y si la levanto un día, me arrepiento y pido perdón. Pero el tema que está ahí siempre no para la discusión, para la reflexión. ¿Por qué falla el sistema? Si quienes paren a todos los machos son las mujeres, y quienes tienen al frente de la casa la formación de esos niños, y hablo de los varones, son las madres. Es una excepción que un padre se haga cargo de su muchacho y que sea él quien lo forme, quien lo eduque, quien lo críe. Ahora, es la sociedad la responsable de esa orientación patriarcal, machista, de exclusión, de menosprecio, de golpeo, de violencia. Es un tema, Elena, que siempre está para la discusión, al menos en la República Dominicana. Entonces, me hago eco de la inquietud de Juan Francisco siempre en estos temas. Ok. Adelante, Elena. Bueno, sí, a mí me parece muy interesante eso que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque pienso que mucho más en el Caribe, o sea, ustedes son más Caribe todo el tiempo, nosotros no, nosotros venimos de un país donde hay diferentes regiones, ¿sí? Y no significa que las otras regiones no sean patriarcales también, o sea, de hecho es una tradición en el sistema, como tú decías. Pero sí yo pienso que las nuevas generaciones están siendo una esperanza para nosotros, porque hoy muchos más hombres participan de manera activa en la crianza de sus hijas e hijos. Muchos más hombres, por lo menos estoy hablando de mi país, se encargan, por ejemplo, de darle de comida a sus hijos. Estoy hablando de lo literal, no de traer la comida a la casa, sino darle de comida a sus niños, bañarlos, limpiarlos, llevarlos al baño. Eso, en ese roce diario es que se van forjando los roles. Y bueno, desde ese punto de vista, podríamos decir que las madres caribeñas son producto de ese sistema y precisamente por ser tan fuerte la tradición patriarcal en la cultura, muchas, a pesar de que tienen habilidades
que las llevan a ser totalmente independientes en lo económico de sus maridos y con ellas mismas, y que también contribuyen de forma activa a la economía de la casa, no se atreven a cuestionar esos patrones. Entonces, de alguna forma, siguen transmitiéndole a los hijos ese tipo de comportamientos. Pero hoy, vuelvo y repito, las generaciones nuevas están haciendo otro tipo de crianza. Hay algo que a mí me parece muy importante en lo que tú decías, y es que eso hace que esa visión traspase todos los espacios, no solamente el espacio privado, sino también el espacio público. Y por eso como diríamos, el compromiso del Estado frente a esa vulneración contra las mujeres es aún muy tierno, muy tibio. En Colombia, desde hace rato, hay leyes para que traspasan la parte de la salud, que traspasan la parte de la educación, y sin embargo, las escuelas todavía no se comprometen con eso, lo ven como algo privado, aunque esté escrito en un programa que se llama Educación para la Vida o Educación Sexual. Es muy débil todavía las acciones que se hacen. Y por eso yo pienso que no podemos culpar a las mujeres de la educación patriarcal que le dan a sus hijos. Ellas también son parte del sistema, pero sí es cierto que el hacer una educación distinta, como por ejemplo la que usted decía que le dieron a usted, tiene que ser una iniciativa nuestra. O sea, yo soy quien decido de alguna manera de construir ese patriarca que yo llevo dentro, que me fue heredado por mis abuelas, que me fue heredado por mi madre. Soy yo quien tiene que hacer esa decisión de construirlo para criar hijos distintos. A mí me hubiera gustado tener más hijos, definitivamente, desafortunadamente solo pude tener una hija, pero hubiera sido un reto para mí. Elena, usted dice, soy yo la que debo dar esa educación. Entonces, de alguna manera, no le echemos toda la culpa a los hombres. Porque también, obvio. Por eso yo digo que usted tiene razón, ¿ya? Porque no podemos culpar a los hombres ni a las mujeres de esa situación, en la medida en que debe haber una intencionalidad de todos, porque así como se habla de una decisión de deconstruir el patriarca que tenemos dentro, también hoy se habla de nuevas masculinidades. También los hombres están pensándose su rol. Por eso yo decía que es muy importante las apuestas que hacen hoy los jóvenes frente a la crianza. Elena, es que uno aprecia que hay una corriente del feminismo que si le dan poder político o material, nos linchan a todos los hombres. Ah, no, esa no la conozco yo. Ah, bueno. Por aquí abunda mucho. Ah, caramba. Bueno, adelante, maestra Paula. Sí que hay una corriente feminista que a lo mejor le hace muchísimo daño al movimiento feminista, que tiene esa posibilidad de analizar con criticidad la problemática, porque este tipo de feministas se expresan con resentimiento y con odio a todo lo que es género masculino, y entonces eso no ayuda, porque al final lo que se tiene que educar es para la paz, para el amor, para la tolerancia, para la comprensión, para el respeto. Y si usted educa para el respeto, entonces todo el mundo merece cariño, todo el mundo merece respeto. Yo soy una mujer y yo tuve 2 hijos varones que amo con todo mi corazón, y a los que le he dedicado mi vida y por los que yo mataría. Entonces yo no quisiera que ellos, simplemente por haber nacido varón, alguien los catalogue de malos, opresores y violentos, simplemente por tener los cromosomas correspondientes a ese sexo. Entonces estamos bastante equivocados, porque eso nos está haciendo bastante daño en esta lucha, que es por respeto y por igualdad.
no por la supremacía de un género. Claro que en ese sentido habría que hacer algunas precisiones teóricas, ¿cierto? Porque sí, no podemos, primero que todo, tenemos que diferenciar que una cosa es lo sexual, lo biológico, lo cronológico de ser macho o hembra, y otra cosa es la construcción identitaria que se hace desde la cultura en cuanto a lo que es el género, porque el género es el que determina esas conductas de las que estábamos hablando. O sea, si yo siento que soy mujer y tú sientes que eres hombre, y ahí voy a retomar cosas que tú decías, no necesariamente tengo por qué poseer, no necesariamente tengo por qué sentir que el otro es mío y yo tengo que hacer con él lo que yo quiera, porque es que esa es la raíz del feminicidio. El hombre siente que la mujer es su posesión y cuando ella se quiere ir, quiere terminar la relación, es como si él sintiera que algo que es de él está en contra de él y por eso termina eliminándola, porque es una situación, ¿por qué hablamos nosotras de feminicidio y no de asesinato? Porque la mujer es el único ser que la matan por ser mujer y lo más triste es por ser la mujer de alguien. Entonces, si nosotros tenemos claro que la educación que le damos a los hijos e hijas tiene que estar basada en el respeto por la diferencia del otro, estas cosas no tendrían por qué presentarse, ¿ya? Porque el respeto precisamente consiste en eso, en hacer yo al otro lo que me gustaría que me hicieran a mí. Entonces, si a mí me gustaría ser como yo soy y no tener limitaciones para eso, el otro tiene que respetar eso. Y si el otro respeta eso, no tiene por qué sujetarme, no tiene por qué mandarme, no tiene por qué verme como alguien menos capaz que él. Entonces, pues esa es una situación que tiene que ser, como decía yo, consciente. Soy yo quien tiene que decidir si yo voy a seguir viviendo así o asumo otra forma de vida. Qué chévere que tú tengas hijos, porque la verdad es que debe ser un reto increíble criar un hijo diferente. Sí, sí, eso es bastante. Y mira, aunque eso es muy importante, creo que tengo por aquí, pero desde otro dispositivo, no importa, creo que la tengo por aquí ya a Durbis, Durbis Castillo. ¿Es así, querida? Hola, Durbis. Cantillo. Sí. En este país es Castillo el común. Cantillo es un poco común y ya de volada lo confundí. Durbi Cantillo. Pero no sé, parece ser ella está conversando con alguien ahí que no es con nosotros. Bueno, vamos a continuar nuestra conversación. Y sí ha sido un gran reto. Y ahorita lo que decía don Alfonso, en esas cosas tiene entonces algo de razón, como tú también afianzabas. Porque nosotros, las mujeres, tenemos el poder de hacer la diferencia. Y de ahí la importancia de estos medios, para poder educar y llegar a las personas. Y que la gente entienda que usted sí puede. Y que aquello de una golondrina no hace verano, pues sí lo hace, porque claro, la diferencia que usted pueda hacer formando un individuo responsable y respetuoso, yo por ejemplo con mis hijos, ellos saben hacer su café, su comida, saben lavar su ropa y saben que la casa es de todos, que no me toca limpiarla a mí, le toca limpiarla a quien esté libre, que la comida no tengo que hacerla yo, cocina quien come. Entonces, la idea es que ellos no vean las cosas de la casa como de las mujeres, porque son ellas las mujeres las que tienen que hacer eso, sino que la casa tiene que estar limpia porque es beneficioso para todos los que comparten en un hogar limpiar. Y entonces tiene que limpiar quien tenga más tiempo, quien pueda hacerlo, quien tenga la mayor necesidad, todas esas cosas. Entonces, podemos nosotros hacer eso. Sí, claro. Es que en la medida
en que se vean los oficios domésticos como una cuestión de autocuidado y no como una cuestión de repartir tareas de género, pues va a ser mucho más fácil. Por eso se dice que a pesar de que en el ámbito público las mujeres han alcanzado igualdad, la verdadera sumisión está dentro del hogar. ¿Por qué? Porque los oficios domésticos se han convertido en una manera de sujetar a la otra. Entonces, en la medida en que yo le enseño a mis hijos que los oficios domésticos son una cuestión de autocuidado, los libero de esa situación. Excelente. Ojalá podamos conectar con Durbi, porque finalmente la veo, dice luego contactando audio, y seguimos teniendo dificultades. Durbi, ¿nos escucha? Hola. Ahora sí me escuchan. Ay, caramba, qué bueno. Bendito sea. Bienvenida. Aquí mi hermana que me prestó el celular porque el mío está molestando, no sé, y está molestando el computador. Bueno, ya, bueno. Maravilla tener hermanas, qué bueno. Bueno, mi nombre es Durbi Castillo Castro. Lástima no haber participado desde un comienzo y haber escuchado a la hermana Elena. Gracias, Paola, por esta amable invitación. Gracias a Natanael, al otro compañero que está contigo, Alfonso. Gracias a Ana María, siempre preocupada por el desarrollo de los procesos aquí en el Atlántico. Por eso está esta noche pues preocupada por intervenir desde Colombia, pues porque hay que renovar los lazos desde Apia Yala, desde nuestro continente, de nuestra América, porque realmente son necesarias las articulaciones de todas las hermanas del continente y del mundo, porque la lucha de las mujeres es una lucha global. Mi nombre es Durbi Cantillo, soy socióloga con maestría, con especialización en desarrollo social. También como Elena aquí, pues somos una generación que viene desde hace muchos años luchando por los buenos vivires de América Latina y de aquí desde Barranquilla, aquí siempre en la lucha. Nací en un pueblo, nacimiento en mi pueblo, al lado de mi padre y de mi madre, que siempre se preocupó por las causas sociales, sin pertenecer a ninguna organización, pues marcó mi vida. Muchas de las cosas que ellos hicieron en el pueblo me ha tocado aquí hacerlas en la ciudad. Bueno, y aquí estoy, pues también por una historia familiar, pues me dediqué a las luchas, a la lucha en favor de las mujeres, un problema muy particular de mi madre con mi papá, que en aquella época, cuando de tanta discriminación de la mujer, papi, a los 20 días de haber nacido, mi hermana la mayor se casó con una mujer. No obstante, se casó, o sea, la unión con ella era una unión de hecho, y con la otra señora una unión legal. Ustedes saben, en aquel entonces nosotros éramos hijos extramatrimoniales, después le pusieron un nombre decente, pero éramos hijos ilegítimos, ¿verdad? Bueno, entonces eso marcó mi vida, porque mi papá siguió viviendo después con mi hermana, hicieron un patrimonio, pero la dueña de la riqueza de todo lo que estaba produciendo mi mamá y mi papá de él. Entonces, todas esas cosas realmente, y todas esas cosas todavía hay vestigios en nuestra legislación, y es necesario, se hace, pues, romper o acabar con todo vestigio de discriminación en contra de las mujeres, por razón inclusive de unión marital. Si una mujer tiene su conyugalidad, pues, hay que respetar los derechos que se adquieran en ese contrato, aunque no sea un contrato formal. Todas esas son formas de violencia económica y patrimonial que inclusive todavía se están viviendo aquí en Colombia. Entonces, pues no sé qué pregunta tienen para mí, que no escuché la pregunta que le hicieron a la hermana Elena. Don Alfonso tiene ahí. Bueno, no quiero darle envidia, pero salí un momentito a hacer un rico café y lo comparto con usted. Y no me quiere dar envidia, no, hombre. Un café. Malo, Claro que quiere dar envidia, ¿verdad que sí? Claro que quiere dar envidia. Y con nosotros María Salomé Peña, saluda. Aura Pareja Benítez de Barranquilla, Colombia, está feliz y contenta con la participación de ustedes dos. Ana Mar Linares también saluda al equipo y saluda a las que participan en el evento. Aura Pareja dice, excelente que Durbi Cantillo se encuentre en este valioso espacio. Gracias, Aura, por valorar así el espacio nuestro. Juan Francisco de la Rosa, el jefe del espacio, dice lo siguiente.
Escribí mi posición en el panel de hoy y la borré porque sentí que las exponentes son superiores a mí. Alfonso me motivó, pues nos están juzgando por una formación que recibimos de nuestros padres. Son ellos que merecen la crítica. La oposición de Elena la considero justa. Gracias, Juan Francisco, jefe supremo de Voz para el Cambio. Qué lindo. Dubi, gracias por estar ahí y qué bueno que pudiste conectarte. Salud con buen café. Bueno, la pregunta que tienen para mí, ¿cuál es? De Paula Xiomara Méndez. Adelante, Paula. Bueno, tengo varias cosas para usted pensado contestarle, sobre todo porque nosotros aquí lo que queremos es comparar un poquito lo que sucede en otros países con problemáticas que son similares. Y nosotros hacemos una idea de cómo a lo mejor conocer la realidad de otros países y ver cómo tratan algunos problemas, cómo eso podría ayudarnos en el caso de ver cómo nosotros incluimos algunas cosas, cambiamos y esto se hace un poco más, estos problemas van teniendo algún tipo de solución. Así que lo que quería era saber, usted es socióloga, y el trabajo que hace de prevención de violencia, en temas de prevención de violencia, ¿en qué se basa? Porque aquí, por ejemplo, la prevención de violencia es terrible. Nosotros aquí tenemos las situaciones de que las mujeres muchísimas veces van y ya se cansan de ir y finalmente las matan, o sea, de ir a buscar protección a la justicia. Y además hay otra cosa que a mí me parece más terrible aún, y es que otros tipos de violencia, que aquí, por ejemplo, una mujer va con un ojo morado o con una laceración, y entonces sí, se le cree y se actúa. Pero si la mujer se queja de que la violencia es psicológica o que la violencia es económica, entonces no le hacen mucho caso. Y sigue estando sufriendo violencia. Entonces, quisiera saber cómo eso se trabaja desde usted, que es experta en este tema de prevención de violencia allá. Y antes de eso, maestra, nosotros damos participación a la teleaudiencia. El profesor Aristóteles Ponserrate saluda a todas y pregunta: maestras, a las tres, un placer. ¿La violencia en las escuelas tiene que ver con lo que ustedes plantean? Pregunta Ponserrate. Sugiero entonces lo siguiente, maestra Paula, que Dubi Cantillo responda las inquietudes que están planteadas. Después de ella vamos a la pausa y la retomamos entonces con Elena, porque Elena tiene más seguridad de la conexión que Dubis. Adelante, Dubis. No, ya la conexión mía ya se regularizó, gracias a Dios. Sí. Magnífico. Quiero, de todas maneras, no escuché a la hermana Elena, pero quiero contextualizar. Y realmente es muy difícil, no es muy difícil, es muy difícil, es bastante arduo el trabajo que hay que hacer, porque realmente no se está enfrentando cualquier problema, cualquier obstáculo. Nosotros estamos enfrentando al patriarcado. Cuando hablamos de patriarcado como un sistema, como un orden político, como un orden estructural, matriz de todas las opresiones, y que se considera que es la desigualdad desigualdad más antigua del mundo, pues no estamos enfrentando cualquier cosa. Estamos enfrentando con la llegada de los españoles un patriarcado que se instauró aquí en Aviala, en nuestro continente, un patriarcado de altísima intensidad, ¿verdad? Un patriarcado destructor, un patriarcado genocida, un patriarcado feminicida. Entonces, a partir del contexto de una sociedad patriarcal, clasista, colonialista, tenemos que realmente que para combatir este patriarcado que atenta contra la sociedad en general y particular contra el cuerpo de las mujeres, pues que hacer una gran movilización de toda la sociedad, sobre todo pensar si el sistema con este sistema capitalista, con este orden establecido, en este sistema de democracia
liberal realmente se pueda combatir el patriarcado, el machismo y todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Yo pienso que esa parte estructural es la que nunca podemos perder de vista, ¿verdad? Y a partir de ahí entender por qué, entender primero que la lucha no es contra los hombres, sino contra un orden político, contra un orden estructural, de cómo se articula la violencia patriarcal con otro tipo de violencia, la violencia económica, la violencia con todo tipo de violencia, pero que es muy particular realmente porque lo que nos hermana a todas las mujeres, independientemente de nuestra condición social, es la lucha contra la violencia. Que los hombres se quejan a veces porque ellos dicen, nosotros somos víctimas de violencia, pero vamos a ver las estadísticas. Las estadísticas dicen que los hombres son víctimas de violencia, pero las que son más víctimas de violencia, casi un 90% somos las mujeres, porque las estadísticas marcan una tendencia, aunque sean sus registros. Pero los que estudian sociología, los que hacemos investigaciones, sabemos que una estadística, si bien no te dice exactamente lo que es la realidad, te marca una tendencia. Entonces, a partir de considerar el orden, este orden, hay que, como lo dicen las grandes feministas, el Estado en Colombia hay muchas leyes. La ley 1257. Se perdió. Y leyes que hablan sobre el derecho a vivir libre de violencia, el derecho a una vida digna, el derecho a la vida, que es un derecho fundamental. Bueno, es un derecho importantísimo. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, a vivir, a no ser sujeta de tratos crueles y degradantes a que nos comete la cultura patriarcal machista. Todo eso está consagrado en nuestro ordenamiento legal. Y todas esas cosas los habla la ley 1257. Pero existe un desfase entre lo que dice la legislación y lo que realmente se vive en la realidad, como bien lo explicas tú. Mucha retórica frente a las políticas públicas y a lo que se viene haciendo. El Estado en América Latina, inclusive los progresistas, han sido incapaces de afrontar, porque eso lo dice la misma Adriana Guzmán, que es una experta, y todas las mujeres de América Latina estamos en estos propósitos de luchar contra la violencia, ha sido incapaz de afrontar con efectividad la lucha de violencia. Ahí están las rutas de atención, que son un completo fracaso. Cuando nos reunimos con las diferentes entidades involucradas o implicadas en la ruta, ¿qué pasa? Vamos a decirnos los mismos cuentos, Elena lo sabe. Yo digo, hay que cambiarle nada más la fecha, porque ahora tenemos el primer obstáculo cuando llegamos a una comisaría, es hasta el vigilante que no te deja pasar. ¿Desde cuándo tienes problemas con tu pareja? Empieza a hacerte las preguntas desde la puerta de lado. Que no le corresponden. Que no le corresponden y a no dejarte entrar. Entonces ahí empieza toda la ruta. Todo el desgaste psicoemocional que Silena a que es sometida la mujer. La mujer es revictimizada. O sea, no solo hablar de revictimización, sino de primero, todo el cúmulo de violencia que viene sufriendo una mujer, inclusive desde que viene de su casa, si consigue un marido machista, o sea, a sufrir todas esos traumas psicoemocionales y psicoafectivos producto de una relación violenta. Entonces venir a encontrarse con unos seres humanos encargados de una ruta de atención inhumanos, sin sensibilidad, cuando realmente lo que van a trabajar es con puro dolor y con puro sufrimiento. Eso yo pienso que uno de los grandes obstáculos de la ruta, además de los problemas estructurales, es la insensibilidad de los funcionarios. Ya uno sabemos aquí en América Latina o aquí en Colombia cómo son nombradas las Elena es una mujer psicóloga sensible que podía estar en esos cargos y ella no los ocupa porque ella no tiene los recursos de control político para estar en una comisaría de familia, formar parte. Entonces, hay muchos problemas estructurales que derivan en que es muy difícil combatir la violencia. O sea, lo importante es trabajar a la prevención. Nosotros realmente, desde los grupos de mujeres, creo que se nos reconoce que trabajamos más sin recursos, sobre todo económicos, porque tenemos recursos convencionales abundantes, que es nuestro amor, nuestro sentido de pertenencia. Nos llaman asistencialistas porque hacemos las cosas, pues nosotros vemos que está matando a una mujer, tenemos que cogerla, llevarla a la comisaría de familia y llevarla a la fiscalía para que judicialicen al tipo y le den las medidas de protección, le den las medidas la de protección es todas las medidas que consagran todas las leyes en América Latina. Las medidas de atención, de meterlas en casa de refugio, que las mujeres no quieren aceptar generalmente porque ellas sienten que ya están cumpliendo la pena, porque la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión. Cuando te meten en una casa de refugio, lógicamente tú pierdes contacto con el exterior, vas presa con tus hijos, aunque te traten divinamente y te vayan a proteger la vida.
Entonces, la política a nivel de la institucional de prevención son muy pobres. Entendemos, como dice el compañero Alfonso, que lo que es la familia, la escuela, todas las instituciones de la sociedad tienen que estar involucradas, tienen que ser sujetas activas y inclusive de corresponsabilidad y de articulación con toda esta trama. Pero realmente aquí hay mucha desarticulación, los grupos de mujeres trabajando solas, sin recursos, y por eso, entre otras cosas, ha sido un fracaso la luchar contra la violencia de género. Ya le digo, hay que convocar, inclusive es una juntanza a nivel continental y a nivel de América Latina. De pronto, ya que están ustedes, hacer un encuentro de experiencias de trabajo para definir, ya que estamos aquí, para definir unas rutas que permitan realmente dar con este problema. Porque yo pienso que a veces nosotros hemos puesto, muchas compañeras, yo no, hemos puesto mucho la confianza en el Estado. Nosotros el Estado no puede evadir sus responsabilidades, pero el Estado sabe que hay organizaciones que de la sociedad venimos trabajando con eso. ¿Por qué no se hace más desde un enfoque basado en la comunidad para prevenir? Porque realmente hasta el linchamiento, o sea, cuando matan a una mujer o la agreden en la comunidad, se dan formas de resistencia como el linchamiento, ¿verdad? Que la misma comunidad sale a defender, sale a para al agresor. Entonces, todas esas cosas, o sea, que hay un sentido de justicia porque el Estado de la justicia, el derecho positivo, inclusive no forma parte de la subjetividad de ciertos sectores de la sociedad. Y la gente, bueno, y saben que hay mucha impunidad, que aquí la justicia no opera, y entonces la gente toma justicia por su mano. Entonces, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, todas esas cosas, yo pienso que no es que esté de acuerdo con eso, considero que ya que estamos reunidas, hermanas, ¿cómo se podría programar un encuentro continental buscando financiación para estudiar desde la sociedad alternativas frente a este problema? Porque a nosotros es la que nos está matando. El Estado ha sido capaz de darle solución al problema ni a nivel reactivo. Entonces es una preocupación porque nosotros hacemos lo que sabemos que debemos hacer, pero eso nos exige mucho desgaste, inclusive emocional a nosotras mismas, y con la financiación, para no hablar de la palabra apoyo, como alguna compañera me dice que nosotros tenemos que hablar de financiación, no contamos con la financiación o el apoyo financiero de las entidades que por ley les compete, por lo menos apoyar las iniciativas que surgen desde la sociedad civil, porque nosotros de hecho tenemos como, con Elena y con otras compañeras, tenemos como un centro de apoyo integral a la mujer y a la familia, sin muro, de puertas abiertas para todo el mundo, pero lo tenemos. Pero para nosotros seguir, darle continuidad, ampliar la cobertura de eso, porque sostenibilidad sí tenemos, de pronto la cobertura, tener espacio físico, sería importante. Otra cosa que es importante también en esto, y Elena, que es psicóloga, lo sabe, es que ni los espacios físicos donde atienden a las mujeres están adecuadas para atender a una mujer víctima. La atienden delante de todo el mundo. Son un solo salón donde está el secretario, donde está todo el mundo en la misma parte y atendiendo los problemas, o sea, las diferentes denuncias que se enfrentan en una comisaría. Entonces, todas esas cosas, hasta los espacios físicos, que una mujer llegue a un espacio agradable, donde esté en una silla confortable, donde pueda llorar, dejarla que se desahogue ella sola y hable, o sea, que le dediquen todo lo que, o sea, no existen ni siquiera los espacios físicos ni las personas para atender a una mujer. Muy bien. Bien, entonces, yo creo, don Alfonso, no sé, pero tenemos que ir a una pausa y regresamos. Regresamos, les envío los enlaces nuevamente para el próximo segmento. No se vayan, a todos los televidentes, por favor, no se vayan, regresamos rapidito.